Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran en este hermoso día? Gracias por estar una vez más ahí al pendiente de su programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de este día volver a escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos pues sean todos ustedes, queridos hermanos. La palabra de Dios nos pide recibir y permanecer en ella para salvarnos, ¿sí? La palabra de Dios, queridos hermanos, nos pide pues recibir el anuncio que es el evangelio, recibirlo, permanecer en ella para que podamos salvarnos. Vamos a darle al Señor las gracias por este hermoso día que nos ha permitido vivir, que nos ha permitido trabajar, que nos está permitiendo llegar hasta sus hogares o a cualquier lugar en el que nos estén escuchando, queridos hermanos. Bien, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda saborearla y comprenderla. Aumenta mi fe y que tus palabras sean luces que me guíen hacia ti, por caminos de justicia y de verdad. Habla, Señor, que deseo poner en práctica tu doctrina. Tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Jesús, tú eres mi Señor y mi Maestro. Por ser mi Señor y mi Maestro, también quiero pedirte, Señor, que te dignes a bendecir una vez más este lugar, mi mente y mi corazón y la de nuestros hermanos que nos están escuchando, que van a escuchar tu mensaje el día de hoy. Permite pues que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros oídos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Si el día de hoy escuchamos tu palabra, no endurezcas tu corazón, lo dice el Salmo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar ahí con nosotros. Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy quiero hacer una felicitación a la parroquia San Gregory de Grey, a la parroquia a la cual yo pertenezco, ¿sí? ¿Y por qué esta felicitación? Porque gracias a Dios, ya están regresando nuestros hermanos una vez más a escuchar la palabra de Dios, a alimentarse de la palabra, a alimentarse del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es para que tengamos vida eterna. Me da gusto, es una alegría inmensa. Felicidades a todos los feligreses de San Gregory, a todos nuestros hermanos que están acercándose a la iglesia. Gracias. Miren, la parroquia, la iglesia, pues el templo, es más o menos para 1,000 personas. Ya llegamos como a la mitad, ¿sí? Digo como a la mitad porque van de una banca sí y una banca no, una banca sí y una banca no. Así que gracias a Dios, ya la parroquia, el templo, la iglesia ya tiene el cupo, lleno, gracias al Señor. Bien, queridos hermanos, pues, ¿por qué es importante y por qué me da gusto que hayan llegado de regreso después de tantos meses de estar insistiendo que regresen y que regresen? Bueno, pues simple y sencillamente porque la palabra de Dios nos pide recibir y permanecer en ella para salvarnos. Bienvenidos sean, queridos hermanos de San Gregory de Grey, de aquí de la parroquia San Gregory en la diócesis de Charleston, ¿sí?
Queridos hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios de allá de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo del 1 en adelante. Vamos a ir reflexionando la palabra de Dios el día de hoy y les pido de favor que agarren su Biblia y vayamos leyendo juntos. Y si no la tienen, bueno, anoten las citas bíblicas y llegando a casa las reflexionan. O si no, vuelven a escuchar esta predicación, ¿sí? Bien, queridos hermanos, ¿por qué voy a hacer esta predicación el día de hoy? Vamos a reflexionar la palabra de Dios y yo le puse ahí el título a lo que va a esta reflexión. El que recibe el evangelio y permanece, se salvará. Gracias a Dios. Gracias a Dios se va a salvar. ¿Quién? El que reciba, permanezca, se salvará. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice San Pablo el día de hoy, queridos hermanos. Como pueden ver, el día de hoy estamos en otro lugar. Estamos aparte, estamos solos, el Espíritu Santo y yo. ¿Sí? Pero bien, pues vamos a seguir. Le dice San Pablo que a tiempo y a distiempo hay que anunciar la palabra de Dios. Y yo le agregaría, y en cualquier lugar y en las condiciones en que nos encontremos. Así que vamos a ir pues a la palabra del Señor el día de hoy, queridos hermanos. Bien, pues vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante. Bien, hago un paréntesis aquí. ¿Por qué quiero o por qué voy a reflexionar? Vamos a reflexionar la palabra el día de hoy. Simple, queridos hermanos. La palabra de hoy, la que vamos a reflexionar hoy, nos habla pues de perseverar en la palabra de Dios, de recibirla, perseverar, ¿sí? Perseverar para podernos salvar. Queridos hermanos, yo desde que empezamos este proyecto con el Señor, ¿sí? Siempre les he comentado que estamos haciendo esto con amor y por amor a ustedes, queridos hermanos católicos. Pero también es con amor y por amor a nuestros hermanos que se han ido de la Iglesia Católica, que se han ido, y entre ellos mis familiares, ¿sí? Tengo una hermana en la Ciudad de México que ya tiene su tiempo que se salió de la iglesia, y otros primos aquí donde vivo, ¿sí? Y más familiares allá en México tengo también que se han separado de la iglesia, amistades, ¿sí? Vecinos, y me da tristeza, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque antes, queridos hermanos, esto era hermoso. Miren, cuando un familiar sufría la despedida, la ausencia, la partida de un ser querido hacia la casa del Padre, ahí estaba toda la familia, ahí estaba acompañando, toda la familia estaba ahí, ¿sí? Estaba uno haciendo oración, el difunto tendido, el ser querido tendido, y nosotros haciendo oración, pidiendo a Dios el perdón de los pecados de nuestro familiar. ¿Para qué? Para que alcance pronto la luz de la vida eterna. Gozar de ese lugar tan hermoso que el Señor nos ha prometido. De esa habitación que el Señor nos lo ha prometido, ¿sí? Entonces, la verdad yo tengo ese sentimiento, esa inquietud también, y por eso estoy aquí, porque no miro correcto eso, ¿sí? De que se han ido de la iglesia la que les dio la vida en Cristo Jesús en el bautismo. Y después agarran y se van renegando de la iglesia y se vuelven a rebautizar. Cuando eso no se puede hacer. Y se hace simple y sencillamente, hermanos, por ignorancia. Y porque católicos como usted y como yo no hemos sabido dar testimonio de nuestra fe. No hemos sabido dar testimonio ni razón de nuestra fe, ¿sí? Tenemos pues, queridos hermanos, que hacer un esfuerzo para dar ese testimonio,
para que nuestros hermanos vean y crean. Porque si no, nadie va a creer. ¿Y qué les vamos a llevar a Dios cuando nos presentemos allá en su presencia, cuando lleguemos? ¿Qué le vamos a llevar? ¿Nada? Por eso el día de hoy, queridos hermanos, en especial, lo voy a decir, en especial, miren, en estos días pasados, en esta semana pasada, falleció mi madrina. Mi madrina falleció allí en el lugar donde vivimos en México, en el pueblo de Pablo Galeana, municipio de Acapulco. Y mi madrina, de una u otra manera, a mí, ellos dos, mi padrino, ya falleció, él falleció primero, pero yo todavía no estaba en este caminar cuando mi padrino falleció. Ellos eran personas que hacían rosarios, estaban siempre con la comunidad, estaban siempre con el pueblo. Cuando había una persona que había fallecido, ahí estaban haciendo rosarios, ellos dos con sus hijas, ayudando. Pasa el tiempo, queridos hermanos, y resulta que me doy cuenta que mi padrino dejó la iglesia y se fue con su hija ahí mismo en el pueblo a un templo, ¿sí? A una secta. Y resulta que mi madrina también se fue, ¿sí? Y ahora que hablo por teléfono y me dicen, no, pues fíjate que, ¿y qué? ¿Hay oraciones? ¿Algún rosario? No, pues no. Porque pues algunos de sus hijos se han ido de la iglesia y ellos no quieren eso, no les gusta eso, no saben, no quieren el rosario. Y los que viven pues también de una otra manera tampoco saben, porque si no, algo hubiesen hecho, ¿no? Pero a lo que voy, me da tristeza porque siendo personas muy unidas al pueblo, ¿dónde está la comunidad? Queridos hermanos, si me están escuchando allá en Pablo Galeana, les invito a que hagamos un rosario por ellos, porque ustedes y yo sabemos que siempre estuvieron ahí al servicio de la comunidad, siempre estuvieron al pendiente, ¿sí? Así que no nos hagamos de la vista gorda y hagamos algo, aunque sea en nuestras propias casas, hacer los rosarios por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre. Bien, vamos a ver pues, queridos hermanos, a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Dice así, dice San Pablo, quiero recordarles, hermanos, ¿qué significa quiero recordarles? Significa que San Pablo ya lo había dicho antes, ya lo había predicado, ¿sí? Solo que estaba recordando, repitiendo una vez más lo que ya había dicho. Quiero recordarles, hermanos. O sea, él no se cansaba de repetirle a la comunidad lo que necesitaban hacer para salvarse, porque a él le importaba la salvación. A mí me importa la salvación. Y a lo mejor hay muchos puntos que pueden decir, es que se suena como repetitivo. Es que a mí me interesa su salvación de ustedes y la mía. ¿Sí? Quiero que les quede grabada en la mente y en el corazón, queridos hermanos. No lo hago de mala fe. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio. ¿Sí? Quiero recordarles, hermanos, el Evangelio que les anuncié. Ustedes lo recibieron y perseveran en ella. A ver, ¿qué es lo que dice San Pablo aquí? Que hay que recordar lo que ya nos han anunciado en la iglesia. Porque lo que nos anuncian en la iglesia católica viene desde San Pablo. Lo mismo, ¿sí? Hay que recordar. Otra, hay que recibir. Si ya nos lo dijeron, lo recordamos y recibimos lo que ya nos han dado. El Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, ¿sí? Ustedes la recibieron y perseveran en ella. ¿A qué nos invita San Pablo? A perseverar en la buena noticia, a perseverar en el Evangelio. A que no nos quedemos
con que ya lo recibí, yo soy feliz porque ya tengo a Cristo, ya lo reconocí, ¿sí? Ya lo proclamé con mi boca y mi corazón que Él es mi Salvador. No, 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 no. No es así. San Pablo dice, la buena nueva que les anuncié, ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán, ¿sí? Hay que recibirla, hay que perseverar en ella, y a través de esa palabra, a través de esa buena nueva, nos vamos a salvar, ¿sí? Pero hay una condición, y ahí está el problema, queridos hermanos. Ahí está el detalle, decía Cantinflas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el detalle? En que dice, y por ella se salvarán, si la guardan tal como yo se la anuncié. Si guardan la palabra de Dios tal y como Pablo anuncia, lo ha anunciado, nos vamos a salvar. Y si no, ahí mismo lo dice, a no ser que hayan creído cosas que no son. ¿Sí? Lo que yo les anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si nuestros hermanos que se han ido de la iglesia recibieron el evangelio, perseveran en ella. Vamos a ver. Allá, miren, recuerdan que San Pablo no fue discípulo de Jesús. No fue uno de los que lo conocieron en vida, como San Pedro, como San Juan, como Mateo, como los demás, pues son 12, son 12. Judas también, que lo traicionó, lo conoció, ¿sí? Pablo no. Pablo lo conoció por una revelación allá en Hechos de los Apóstoles 9, ¿sí? Donde narra pues su conversión de San Pablo, ¿sí? Allá lo conoció. Allá se le reveló Cristo, ¿sí? Entonces San Pablo no lo conoció. ¿Y por qué dice San Pablo aquí, ¿sí? Que la guardarán tal y como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Vamos a ver allá en Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. Vamos a ver qué es lo que San Pablo recibió. ¿Sí? Porque él dice, lo que yo recibo, aquí lo va a decir. Yo he recibido del Señor. A ver, ¿cuál Señor, San Pablo? ¿Cuál Señor? Tú no conociste al Señor Jesús, ¿sí? Sin embargo, San Pablo dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué fue lo que le ha transmitido? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera hizo con la copa. ¿Dónde lo conoció San Pablo? Si eso lo dijo, lo está diciendo allá San Lucas en el capítulo 22, versículo 19. San Pablo no conoce, ¿sí? Sin embargo, él dice, yo les transmito lo que a mi vez he recibido, ¿sí? Y acá en el 15, en el Primera de Corintios 15, nos narra, pues, queridos hermanos, nos narra, ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Tal como San Pablo lo ha anunciado. ¿Y qué es lo que San Pablo anunciaba? Ya lo vimos allá en 1 Corintios 11, 23. San Pablo estaba anunciando la Eucaristía. San Pablo está anunciando allá en 2 Corintios 5, 19, 5, 20. Está anunciando la reconciliación con los hombres.
hombres con Dios a través de los embajadores de Cristo, que son los sacerdotes. Yo no entiendo, la verdad, queridos hermanos, no entiendo, y alguien que me explique, que me explique. ¿Cómo es que nuestros hermanos se van de la iglesia y se ponen a estudiar la palabra de Dios, a estudiar y la escudriñan y la escudriñan? ¿Por qué la escudriñan? Escudriñan porque piensan encontrar en ella vida eterna. ¿Sí? Por eso. Ellos buscan y buscan y buscan, pero no se dan cuenta, tan clarito que está esto como el agua, no se dan cuenta que si no perseveran en ella, si no reciben el evangelio, perseveran en ella, queridos hermanos, han creído en vano, han creído en otra cosa. ¿En qué están creyendo, queridos hermanos, que se han ido de la iglesia? Y usted, querido hermano, también católico, ¿en qué está creyendo? ¿Sí? ¿En qué cree? ¿Está creyendo en los brujos en lugar de la palabra de Dios? ¿Está creyendo en los horóscopos? ¿En los papelitos que vienen ahí en esas galletitas cuando va a la comida china? ¿En esas cosas está creyendo? ¿Ya bautizó a su hijo, a su hija? ¿O usted mismo ya se bautizó? ¿En qué estamos creyendo, queridos hermanos? Ya viene ahorita, ya en un mes, ya está a la puerta, ¿sí? El mentado Halloween aquí en Estados Unidos. ¿En qué está creyendo usted? ¿Está creyendo en esas tonterías? ¿O cree en la palabra de Dios? Si está creyendo en esas cosas, querido hermano, déjeme decirle que ha creído en vano. Si ha creído en ese pastor que le ha dicho que Jesucristo no está en el pedazo de pan consagrado, querido hermano, usted ha creído en vano. ¿Sí? Ha creído en vano, querido hermano. La palabra de Dios nos sigue iluminando, nos sigue motivando, nos sigue hablando para que creamos. De lo contrario, vamos a creer en vano. ¿Sí? Yo he buscado por todas partes, no he encontrado, y si hay alguien que la tiene, que me la dé. No he encontrado la cita donde diga que la iglesia de Jesucristo, la iglesia a la que Pablo se convirtió, porque él era judío, ¿sí? Él era judío, él era fariseo, ¿sí? Bien instruido a los pies de Gamaliel, era el mejor de sus tiempos, se convierte al cristianismo, ¿sí? Yo no encuentro en donde digan que un día se iba a acabar la iglesia que Cristo fundó en Pedro y que después cada quien hiciera una iglesia propia. Queridos hermanos, no es así. Y si tienen la cita, dénmela, porque yo solamente he encontrado Mateo 16, 18, 19, donde dice: y las puertas del infierno jamás no prevalecerán contra ella. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿en quién están creyendo, queridos hermanos? Yo insisto en eso, yo insisto porque a mí me da tristeza ver a mis hermanos como ovejas sin pastor, a pesar de que dicen que tienen pastores. ¿Sí? Esos pastores no son, bueno, sí son pastores, pero son pastores falsos, no son de Jesucristo. Aunque ellos se proclamen que son de Cristo, no son así. ¿Sí? Bien, vamos a ir a 2 Corintios 4, 2. 2 Corintios 4, 2 nos sigue dando a conocer, nos sigue hablando. ¿Sí? A ver, nosotros, yo no puedo, queridos hermanos, callarme. Yo no puedo quedarme callado cuando estoy mirando que mis hermanos se están yendo a un barranco, a un despeñadero, se están yendo al abismo. No puedo, no puedo. Eso nos lo dice allá en 2 Corintios 4, del 1 en adelante. Dice así:
Ese es nuestro ministerio. Y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Queridos hermanos, las personas que predican la palabra de Dios tienen el momento en que se quieren desanimar. También nos entran ganas de dejar la chala. No crean que no. ¿Por qué? Porque Satanás va trabajando, hace su jale. ¿Sí? Pero a pesar de que sentimos eso, decimos, no, Señor, vamos para adelante. Con ganas o sin ganas, vamos a seguir predicando. Vamos a seguir dándote a conocer. De todas estas personas que nos están mirando en Facebook, alguna, con una, que acepte la palabra de Dios, con eso me doy por bien servido. El Señor me lo recompensará, ¿sí? A pesar de que puedo llegar a desanimarme, dice San Pablo, ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos. Ahí está el detalle. No andamos con rodeos. Las cosas tienen que ser claras. Las cosas son como son, ¿sí? Decía el Papa León VI, me parece. Decía, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que es correcto, lo que está bien, aunque no lo haga nadie. ¿Qué le vamos a hacer? No andamos con rodeos, las cosas son como son. Cristo, Jesús, no andaba sobando el lomo, la espalda y decía, ay, tranquilo, pues ahí llévatela con cuidado, no te preocupes, tranquilo. No, Él no decía eso. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser discípulo mío? Deja todo lo que tienes y sígueme. No decía, ay, llévatela, ahí con el tiempo, pues, ahí, tranquilo. No, Señor, no es así. No, dice, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. ¿Qué es desvirtuar? Cambiar, ¿sí? Cambiar, modificar. Poner una palabra por otra o interpretarla mal. Desvirtuar, quitarle la virtud, quitarle el verdadero mensaje que tiene. Vamos a ver si nuestros hermanos no desvirtúan la palabra de Dios. Queridos hermanos de allá de mi pueblo, ¿qué está pasando, hermanos? Los de aquí de San Gregory que se han ido, y mi hermana en la Ciudad de México, y los demás que se han ido de la iglesia, que ahora son cuántos miles y miles de sectas que hay, nada más en Estados Unidos, como 60,000. ¿Creen ustedes que eso es el mismo espíritu el que hace esa división? Ni desvirtuamos la palabra de Dios. Vamos a ver qué es desvirtuar. Ellos dicen que Cristo no está en el pan, en la Eucaristía. Ellos no creen en eso, que ese es un símbolo. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando en la palabra de Dios dice, es mi cuerpo. Ellos dicen que ellos tienen autoridad para convertir el pan en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Mentira. ¿Sí? Se la dio a sus apóstoles allá en Lucas 22:19. Ahí está. A ellos les dio esa orden, no a todos. Había más discípulos. Recuerden que Jesús envió en una ocasión a 72 discípulos, ¿sí? De 2 en 2. Tenía más discípulos de los 12, pero a esos 12 les dio la autoridad. Les dio el poder de hacerlo. ¿Sí? A ver si no desvirtúan la palabra de Dios. Allá en San Juan 20:21 al 23, ¿qué dice? Reciban el Espíritu Santo, ¿sí? A quienes descarguen de sus pecados les quedarán perdonados. A quien no se los descarguen les quedarán sin perdonar. ¿No desvirtúan la palabra de Dios, queridos hermanos? ¿A quién les dio la autoridad? A sus apóstoles que tenía ahí. Y ellos la han ido transmitiendo a través de lo que se llama
sucesión apostólica. ¿Sí? Ahora bien, otra. Allá en Mateo 18 en adelante. ¿Sí? Sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. ¿Cómo los envió? ¿Con poder o sin poder? Los envía igual como el Padre envió a Jesús, con poder. Y Jesús a su vez envía con poder a sus apóstoles. ¿Sí? Los envía a quienes, dice, vayan y hagan que todas las naciones sean discípulos míos. ¿Sí? ¿Y cómo los vamos a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ah? Hay muchas cosas en las que desvirtúan la palabra del Señor. Queridos hermanos, pongámosle atención a la palabra de Dios y no andemos buscando lo que queremos escuchar. No lo hagamos, porque puede suceder lo que sucedió allá en San Juan 6, versículo 66. ¿Sí? Ya criticaron a Jesús por su discurso que había dado del pan de vida y se apartaron de él. No se aparten, queridos hermanos, del Señor. Créanle a Él, no me crean a mí. Ustedes dicen que creen en este libro que contiene la palabra de Dios, pues que se note. Y ustedes católicos también. Si no tienen sus sacramentos, acérquense. Los sacramentos son bíblicos, ahí están en la Biblia. Solamente que no saben porque no han tenido la oportunidad de encontrarlos. Pero ahí póngale en YouTube: Fidel Brito, discípulo de Jesús, bautismo; Fidel Brito, discípulo de Jesús, primera comunión; Fidel Brito, discípulo de Jesús, Eucaristía. Y ahí están ya desglosados, queridos hermanos, con palabras simples, sencillas, acá del pueblo, de la comunidad. Dicen: ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. ¿Sí? No se desvirtúa, ¿sí? Se manifiesta la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Cuando predicas con la verdad, la conciencia humana aprueba, porque es la verdad. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio, escuchen bien, queridos hermanos, aquí para los que se han ido de la iglesia. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. ¿Sí? ¿Para quién es la oscuridad? Para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pierden? Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. ¿Por qué se niegan a creer? No se nieguen a creer, queridos hermanos. No se nieguen a creer. Si se niegan a creer, están en la oscuridad. La oscuridad es para los que se pierden. Así de fácil. Así sencillo. Podemos relacionarlo con allá el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 16. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva, el que crea. ¿Sí? El que crea. La salvación viene por fe, sí, por fe. Y si tengo fe, voy a creer. Si tengo fe, voy a obedecer. El que crea y se bautice, se salvará. Se salvará. Es la fe y poner en obra la fe. O sea, creer y aceptar lo que me están diciendo que haga. Simple y sencillo. Simple y sencillo. ¿Sí? Allá en Lucas 6,
46, Lucas 6, Lucas 6, 46 nos dice, queridos hermanos, ¿sí? Porque usted y yo alabamos al Señor en la Eucaristía, allá en la misa, alabamos al Señor en retiros. Usted, querido hermano, que se ha ido de la iglesia, lo alaba allá en su templo, y usted tira la casa por la ventana alabando a Dios, ¿sí? Porque dice que cree, o sea, sí cree, sí tiene fe. No niego que tenga fe, sí tiene fe. El único detalle es de que no persevera, ¿sí? El único detalle es de que no le cree a Cristo. Cree en Cristo, sí, pero no le cree a Cristo, ¿sí? Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo? Coman, esto es mi cuerpo para que tengan vida eterna. Juan 6, del 48 al 55, 56. ¿Sí? El pan de vida. Coman, ¿sí? Y ustedes dicen, Señor, Señor. Y el Señor nos hace un reclamo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Vamos a ver. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Así se parece. Jesús pone un ejemplo. Jesús pone un ejemplo bien claro. Una casa bien fundamentada, una casa con buenos cimientos, no es fácil que se caiga, ¿sí? Vendrá la tormenta, vendrá la lluvia y no se la va a llevar. Pero, dice, por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desplomó, se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ustedes tienen de ejemplo a San Pablo. Yo he escuchado predicaciones de ustedes. San Pablo, el apóstol que no recibió instrucciones de hombres, sino que solo Cristo se le reveló y él se puso a predicar. Mentira, mentira. Sí, se le reveló Cristo, sí. Conoció a Cristo personalmente, sí. ¿Por qué? Porque en esa visión que tuvo, Cristo se le reveló, Cristo le habló, sí. Pero a ver, vamos a ver allá en Hechos de los Apóstoles 13. Estudien Hechos de los Apóstoles 13, allí narra cómo San Pablo va, ¿sí? Allá está con los apóstoles y el Espíritu Santo le habla a los apóstoles que le preparen a Saulo y a Bernabé para enviarlos a esa misión de predicación, ¿sí? Así que no digan que San Pablo no recibió instrucciones de hombres. Claro, no era de mentalidad de hombres, sino de la vivencia en Cristo. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, lo que va a salir de mí van a ser cosas de Cristo. No van a ser cosas de hombres, de pensamiento humano, no. Van a ser cosas de hombres, de Dios, de Cristo. ¿Sí? Allá en San Juan 8:45 también, queridos hermanos, el Señor nos llama la atención y nos dice, por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad, ¿sí? ¿Por qué no creen? Porque dice San Pablo que hay que recibir el evangelio, permanecer en ella, permanecer en ese evangelio, en esa
buena nueva que nos han anunciado, así como se la transmitieron a San Pablo. De esa manera tenemos que perseverar para salvarnos, dice San Pablo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que se van a condenar, que van a ir al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que San Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios 15. ¿Sí? Y allá en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Así que yo no estoy condenando a nadie, que quede claro. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Dice Jesús. Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Aquel que dicen ustedes que es su Salvador, aquel que dicen ustedes que es su intermediario, ¿sí? Y usted, católico, ¿le cree a Cristo? ¿Qué está esperando para tener los sacramentos y ponerse en paz con Él, casándose por la iglesia y estar comulgando? ¿Qué está esperando para dejar esas ataduras, querido hermano, que lo atan al pecado y no le permiten llegar a la luz? ¿Sí? No permiten llegar a la luz, que es Cristo. ¿Sí? Cuando, les voy a poner un ejemplo, queridos hermanos, para entendernos. Cuando estamos atados al pecado, haz de cuenta, estamos en la oscuridad. Estamos amarrados, estamos todos enredados y no sabemos dónde empezar a jalar el hilo para irnos desatando. ¿Sí? Pero cuando nos vamos jaloneando, acercándonos a la luz que es Cristo, a través de esa luz ya vamos a ver en dónde está el hilo para ir desatando. ¿De dónde me puedo ir zafando primero para irme deshaciendo de esa atadura a la que estoy apegado? Espero que quede claro este ejemplo, espero que sí me entiendan. Si nos acercamos a Cristo, Cristo nos va a dar la luz para ver dónde vamos a empezar a hacer nuestra labor, dónde vamos a empezar a desatarnos. ¿Cómo? A ver, explícame. Bueno, si usted no se acerca a misa, usted nunca va a oír que Jesús, la palabra de Dios, condena cosas aberrantes. ¿Cómo qué? Bueno, vamos a más claro, pues. Lo que está muy de moda ahorita, ¿sí? La ideología de género. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con perro, hombre con perra, animales. Eso Dios lo detesta. Y si usted no se acerca a Dios, nunca va a saber que eso es detestable ante Dios. Y porque ve que los demás lo hacen y porque ve que los demás están haciéndolo, todo el mundo lo está haciendo, dice usted, pues es que yo creo que está bien, pues todos lo hacen, así que pues no hay problema. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Estoy cometiendo adulterio, pero no me acerco a misa, no me acerco a la palabra de Dios, no me acerco a la luz. Nunca voy a oír que el adulterio es condenable por Dios. Dice no. ¿Sí? O estoy viviendo arrejuntadito como los animalitos allá, sin casarme por la iglesia, nada más arrejuntados. Nunca voy a saber que estoy viviendo en pecado si no me acerco a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cosa fácil, queridos hermanos. Se acerca uno al Señor y empiezas a corregir tu vida. ¿Cómo? Bueno, no estoy casado, pues me caso. Así de fácil, me caso. ¿Cuál es el miedo? Están compartiendo todo. Todo comparten. ¿Por qué no nos preocupamos por nuestra vida, queridos hermanos? ¿Sí?
Ustedes, queridos hermanos, que se han ido de la iglesia, ¿por qué no se acercan a la luz? Fidel, pero si estamos acercados a la luz que es Cristo, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, sí, pero ¿y por qué no le hacen caso? ¿Qué no están escuchando que el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si ustedes me muestran una cita bíblica donde dice que la iglesia que Cristo fundó en Pedro se iba a destruir un día y que la iba a renovar Constantino, si me la muestran, yo me voy con ustedes y mi familia, y no saben cuánta gente hay más detrás, ¿sí? Me pongo a predicar de esa manera porque yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, no en la iglesia de John Smith, no en la iglesia de Elena de White, no en la iglesia de los Testigos de Jehová, no en la iglesia de los de la Torre Fuerte, no en la iglesia de los pentecostales, ¿sí? No, quiero estar en la iglesia de Cristo, ¿sí? Solamente así, queridos hermanos, podremos. El que recibe el evangelio y permanece, se salvará, dice la palabra de Dios el día de hoy. Allá en Juan 8:31 nos dice Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen, si perseveran en mi palabra, si perseveran en lo que yo les he enseñado, en lo que yo les he dicho. Si perseveran, serán verdaderos discípulos míos. De lo contrario, serán falsos discípulos míos. Ahí está el pequeño detalle, dice Cantinflas. Serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. De la otra forma, serán falsos discípulos míos si no perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres, queridos hermanos. ¿Sí? Es una alegría poder compartir con ustedes, queridos hermanos. El día de hoy no tengo ahí posibilidad de ir a ver los mensajes. Si hay mensajes, no sé, no tengo ahorita la forma de verlos, pero gracias a todos los que nos han estado escuchando. Gracias, sigan compartiendo y se les sigue invitando, queridos hermanos, a que se suscriban al canal de Fidel Brito, discípulo de Jesús, en YouTube, ¿sí? Compártanlo, compartan los videos para que más personas puedan recibir la buena nueva. Que sepan de qué manera tienes que perseverar, recibir el evangelio, perseverar en ella para lograr la salvación. Si lo recibes y no perseveras, nomás te quedaste ahí de los brazos cruzados, querido hermano, de eso le vas a dar cuentas al Señor, ¿sí? Bien, queridos hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco de corazón a todas las personas que nos han escrito, que nos han mandado algún texto, que siguen compartiendo, que han ido reproduciendo estos videos, los han compartido y ahí van la reproducción. Gracias. Yo no tengo con qué pagarles, pero el Señor sí. El día que lleguen a su presencia le van a decir: Señor, mire, yo compartía estos videos, creí que eran importantes, que mis hermanos supieran de usted. Recuerden que cada quien comparte en Facebook o en YouTube lo que cree que es importante. Y si usted cree que esta palabra de Dios es importante, compártalo. No tiene nada más que hacer que compartirlo. Muchísimas gracias, queridos hermanos. No se les olvide elevar al Señor una oración por su proyecto. Nos despedimos pues saludando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. No se les olvide, nos vemos el miércoles, si Dios nos presta vida, a la misma hora por el mismo canal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no se les olvide, el que recibe el Evangelio y permanece, se salvará. La palabra de Dios nos pide recibir y permanecer en ella para salvarnos, queridos hermanos. Gracias, que pasen una excelente noche y que el miércoles no se les olvide. Tenemos una cita con el Señor. Gracias, hasta pronto.